La importancia del poder operacional del Espíritu Santo de Dios. Dice el texto en el que vamos a reflexionar: Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, como al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o una visión. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo o un manto, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de un Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Nos vamos a dedicar a este texto y encontramos que esta es otra escena en la que hay una labor conjunta entre un apóstol y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar esto? Para poder entender de que el Espíritu Santo no es alguien que inicia la obra y sale corriendo, como muchos de nosotros, que iniciamos un ministerio y ya no estamos ahí, ya no fuimos. Él no, Él inicia, hasta el último día de tu vida estará ahí, pendiente de ti, para levantarte. Pero no solamente eso, estará pendiente de tu familia, de aquellos por quien tú oras, y de ti, amigo querido, que muchas veces has sido tocado, intervenido, ministrado por Él. Él va a estar siempre pendiente. Él va a querer que tú sigas el camino de Dios. Él te va a estar mostrando. Este hombre que vamos a mirar hoy como ejemplo no era un convertido desde el principio, desde que nació. Era una persona, inclusive comandaba más de 100 soldados de una compañía llamada la Italiana. Lo único es que él era generoso, tenía buen testimonio de que ayudaba a las personas, pero por eso no era salvo. Y Dios envió a un ángel, y el Espíritu Santo obró porque había estado trabajando el Espíritu Santo de Dios con él para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Dígale que está a su lado: usted no está solo. Déjese de tanta pretensión, usted no está solo. Pedro, en colaboración con el Espíritu Santo, es enviado a predicarle a un centurión gentil llamado Cornelio y a todos los que estaban en su casa. Hoy suele suceder lo mismo con todo tipo de situación en la que Él desea colaborarnos en todo, en todas nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros ignoramos, soñamos y decimos: eso fue que comí mucho. O tal vez
estoy soñando porque me va a pasar algo. Hay presagios, hay mentiras, hay cosas del diablo que están tratando de destruir tu vida, tu tranquilidad, tu sosiego, tu reposo. Pero para eso vino Jesús, para darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida está en Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Aunque te parezca muy difícil, Dios sigue siendo poderoso. Y su Espíritu muy generoso. Entonces iniciamos. Vemos aquí de nuevo que el Espíritu Santo obra con el fin de liberar a las almas sin Cristo, que están sin esperanza, que están solas, que están desamparadas o atascadas en un problema. Y uno busca inmediatamente salidas y ayudas por un lugar y otro para tratar de solucionar el problema, porque nosotros somos expertos en solucionar nuestros propios problemas. Y muchas veces lo que hacemos es empeorarlos, dañar más la situación porque no sabemos qué conviene. Ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya lo sabemos. ¿Quién puede saber qué necesitamos y cómo lo necesitamos? El Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Cornelio era centurión del ejército romano. Vuelvo y reitero, Cornelio era centurión del ejército romano, o sea, manejaba una centuria, más de 100 soldados, del ejército romano, de un imperio totalmente malo. No tenía nada de sagrado, no tenía nada de consagrado. Es más, para que usted vaya teniendo seguridad, los romanos y los soldados fueron los que hicieron el operativo para matar a Jesús. ¿Está claro eso para usted? Téngalo bien en cuenta. Este era destacado en Cesarea. Era un hombre devoto, pero aún no se había entregado a Cristo Jesús. Y hay muchas personas devotas, pero están sin Cristo. Y por muy devoto que uno sea, si no está en Cristo, no tiene salvación. Porque hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El Espíritu Santo de Dios, a través del mensaje de un ángel, llega a Cornelio. Recuerde que es una cadena, es una amplitud. Por eso hablé de ese trabajo multidimensional que tiene el Espíritu Santo de Dios y todas las herramientas que están a su disposición, que no están a mi disposición muchas veces. Aunque los ángeles son mensajeros, son cuidadores de los que han de ser salvos, pero nosotros muchas veces no usamos esas posibilidades. Ese ángel le indicó que mandara a buscar en la casa de un Simón, que era curtidor, a otro Simón que tenía el sobrenombre de Pedro. Quien sería el vaso que utilizaría Dios para explicarle el evangelio a Cornelio y a toda su casa. Eso lo ves tú en Hechos 10, 1 al versículo 8. Pedro está en la casa y el criado que es enviado es un criado devoto. Es un judío devoto. Pero también Pedro había sido devoto de Dios y parte de lo que se llamaba la circuncisión. Era algo que se hacía a los 8 días de nacido el niño. Le cortaban el prepucio
para dedicárselo a Dios. Y a los 40 días o 60 días era presentado al Señor para dedicarlo a Dios. Y eso es una ordenanza para el pueblo de Israel. Pero Pedro era devoto y él tenía terror, horror de estar en compañía con los gentiles. Puede ser lo que le pasa a usted también, con aquellas personas que no se han convertido. Usted les tiene un terror terrible porque de pronto lo hacen descarriar. Es que si se toman un trago al lado suyo, lo tientan. Dígame qué cristiano es usted. Si todavía ve un vaso de chirrinche y quiere otra vez y quiere chirrinche, eso no está bien. O porque otro se liba una cerveza, entonces usted manda y traga saliva. ¿Eso qué es? O sea que usted está pendiente todavía de las mismas cosas del mundo. ¿Dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde está la obra del Espíritu de Dios? ¿Cierto que falta un poquito? Pedro era temeroso de enrolarse con gentiles, incluso de conversar con ellos, y había una razón. Y Pablo una vez lo dijo: Dios, cuídense de los perros. Los perros para él eran los gentiles. Y Pedro también lo acentuó. Entonces, estaba en un problema bien serio. Y Pedro creía que ellos eran inmundos. Pensemos un momentico. ¿Cómo piensa usted o qué piensa, qué opina usted de los que no están en Cristo? ¿Tiene esos dos conceptos, los de Pedro? ¿O qué concepto tiene usted? ¿Qué concepto le merecen las personas inconversas? Porque aquí hay una revelación de lo que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Pedro, no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Quién limpió a la humanidad? ¿Quién limpió a las personas sin Cristo? ¿Quién pagó el precio por ellos? Cristo Jesús. Él pagó el precio por las personas no convertidas. Eso significa que tenemos que tener cuidado. Según la ley judía, no había en Pedro más alternativas. Todo para Pedro era concluyente, listo. Si no son de la ley judía, no pueden ser salvos. ¿Se parece la actitud de Pedro a la nuestra? ¿Concuerdan algunas cosas? ¿Con qué coincide? ¿Y por qué coincide? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde ha sacado usted esas conclusiones? 2. El Espíritu Santo, con el fin de ampliar la esfera de su ministerio, se destaca. El Espíritu Santo hizo que tuviera por 3 veces una visión, pero una visión extraña, donde habían cuadrúpedos, reptiles, aves y de todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Pedro está completamente extrañado de esa visión. Pero después de eso le ordena que no dudara, que se fuera a la casa de aquel gentil llamado Cornelio.
pudiéramos decir qué ministerio tan maravilloso el del Espíritu Santo de Dios. Los preparó a ambos, al mensajero y al que recibía el mensaje. Los dos necesitaban un encuentro para poder salir de esa encrucijada. Cornelio pensaba que él era salvo por cómo se comportaba, que él era devoto, era generoso, era proveedor, había mandado a hacer algunas sinagogas para los judíos, él se congraciaba con los judíos, pero seguía siendo guerrero. Pedro se había convertido, pero Pedro decía: los gentiles no tienen salvación. Como hemos dicho nosotros muchas veces, ese muchacho ya no tiene alternativas, esa muchacha ya no tiene salida. ¿Qué más voy yo a orar? Dijeron algunos. No sigas diciendo eso, que eso es una solemne mentira, que eso es un engaño a tu propia conciencia. Todavía quedan alternativas que no se han explorado, que no se han buscado, que no se han aplicado a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que envía a los ángeles. Él es el que trata con las personas. Él es el que hace que las personas comprendan la necesidad que tenemos de un Salvador, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo va más allá de toda comprensión. Y nosotros tenemos por seguro hoy que hay unas cosas que son lo importante, lo máximo para nosotros. Pero yo le vengo a decir esta mañana que lo máximo, lo prioritario que nosotros tenemos como seres humanos se llama Espíritu Santo de Dios. Es lo que más necesitamos. Sirve en las pruebas del IFE, sirve en las pruebas matemáticas, sirve en las entrevistas, sirve donde quiera que vamos. Y sirve de cerca y sirve de lejos. Una joven decía: ayúdenos a orar, ayúdeme a orar, que yo necesito encontrar un empleo y no sé cómo hacer, y yo sé que Dios a usted lo escucha. Yo dije: pero imagínese, tú estás en tal parte y yo estoy aquí, estamos lejos. Pero hay una alternativa, el Espíritu Santo te puede abrir puertas. Ella quería trasladarse de un lugar a otro, a trabajar en un ambiente diferente. Y para la gloria de Dios, antes de ayer empezó. El Espíritu Santo abre puertas. El Espíritu Santo va delante de nosotros. El Espíritu Santo hace la comisión antes de nosotros. El Espíritu Santo es el que soluciona los problemas que nosotros no podemos solucionar. Los que no somos capaces, Él es el que obra, Él es el que tiene el poder. Él es el que tiene la autoridad. Él es el que tiene el dominio. Necesitaba enviar a un vaso consciente, preparado, comprometido, dispuesto, que se siente comisionado por Dios y que ama a Dios sobre todas las cosas. Es otra cosa importante para nuestro ministerio. Hay muchas personas que dicen: no, ya yo dejé eso porque es que eso no me da plata. El que hace la obra bien es el Espíritu de Dios. Pero estamos nosotros orando para que Él lo haga. Le estamos implorando
con gemidos al Espíritu Santo de Dios, que trate con ese familiar que ya nos tiene hasta aquí. Que cuando no es sundunga, es sundunguera, pero de todas maneras cojea. Ya le pedimos al Espíritu Santo que obrara. Ya le estamos rogando. Ya le estamos suplicando y estamos creyendo que Él lo puede hacer. Dios está pendiente y Él sabe lo que tú necesitas y yo necesito. Él va a obrar de manera particular. Y Él lo va a hacer a través de todas las herramientas, como dije antes, que Él tiene. Tercero, Dios es espíritu. Y es el único que sabe cuál es el momento perfecto para acercarse a esa humilde persona. Nadie más sabe cuál es el momento. Mientras predicaba el Evangelio en la casa de Cornelio, dijo Pedro: Jesús ha mandado anunciar que Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo. ¿Usted tiene claro eso? Jesús es el juez de todo el mundo. Y Él dijo una vez: yo no juzgo a nadie. ¿Y entonces quién juzga? Si es juez. Las palabras que he hablado son las que lo juzgarán en el día postrero. La palabra de Cristo es la que juzga a la humanidad. Y Él dijo: Dios lo ha nombrado juez de todo el mundo y que juzgará a los vivos y a los muertos. Y el credo dice: en su manifestación y en su reino. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Lo dice Hechos 10, 42 y 43. Y sigue diciendo el texto: mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo de Dios cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don, la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Porque no solamente estaban recibiendo las arras de la promesa, estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Es algo más complicado, es algo más serio. Cornelio estaba siendo nombrado misionero a recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que fuera testigo donde quiera que fuera. Es más, que fuera un mártir donde estuviera. Entonces, podemos decir que, sin embargo, Jesús dijo acerca de esto: el Padre os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Para cuándo dijo? ¿Cuántos días? ¿Es consciente usted de que el Espíritu Santo de Dios está con usted? ¿O tiene ese concepto vago, litúrgico, engañoso, que dice que el Espíritu Santo de Dios se va así? Porque así como se va el viento, se va el aire, se va la luz, se va el agua, ya, se fue, ya. Está confundiendo contrictar con alejar, con irse, y esas son totalmente definiciones diferentes. Si Él se contricta, Él está ahí.
Él está ahí. Porque el texto lo que promete, el juez del universo, el juez de toda la tierra, el juez de gentiles, de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, el juez de todas las generaciones dice: y Él estará con ustedes por siempre. ¿Podemos creer eso? Juan 14:16. El Espíritu Santo es el mismo para siempre y estará con nosotros en esos momentos tan necesarios. Pero está aconteciendo eso en nuestras vidas. Estamos aceptando, ya somos cristianos. Yo he predicado, hermano, y yo era la líder, yo era el líder de los grupos allá, y yo hacía y deshacía. Pero cuando tiene un problemita, ¿qué hace? El problema es más grande que usted y más grande que el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está diciendo? Que Dios se equivocó y que el que tiene la razón es usted. Bueno, entonces muera usted por las gentes y deje que el sacrificio de Cristo quede a un lado, a ver si usted va a salvar a alguno. Si Jesús lo dijo, eso es verdad. Si Jesús lo dijo, eso es verdad. Eso es totalmente verdad. No hay otra razón, es así. Él va a estar con nosotros en los momentos más cruciales de nuestra vida. Él va a estar ahí. Nos va a dar la mano, le va a dar la mano al familiar que es tan mala persona, que tiene una reputación tan equivocada. Él está obrando. Ay, pero ¿y qué pasa, predicador, si ellos no le ponen cuidado? No le ponen atención. No interesa. Tarde que temprano, más temprano que tarde, Él hará la obra. Una vez, estando en un pueblo, recibí una notica de un abuelito, de un señor que asistía a una congregación diferente a la nuestra, que había vivido toda su vida en concubinato con su señora y tenía como unos 7 o 8 hijos. Todos estaban descarriados y él estaba en las últimas. Igual que Cornelio con Pedro me mandó a llamar porque había tenido una revelación que le hablara las palabras de la vida eterna. Y él asistía a la iglesia, ahí hacían cultos. Yo no fui a buscarlo a él para traerlo para la iglesia, yo fui a buscarlo a él porque me mandó llamar. Cuando empezamos a hablar, él ya tenía como 6 meses de estar enfermo. Cuando empezamos a hablar, cuando digo empezamos a hablar, empezamos a disertar la palabra. Él comenzó a llorar. Y dijo que él nunca le habían hablado de esto. Él me decía: yo estoy seguro que estoy perdido, porque tenía metido en la cabeza el fuego de los seres humanos. Si no estás así, si no haces esto, si no haces aquello, tú no te salvas. ¿Qué decía yo? Él tenía 6 meses de estar enfermo, en cama, que no se podía levantar. Estaba ya en las últimas. Entonces yo le dije a la familia: lo que creo conveniente es que los hermanos de la iglesia donde él asiste vengan y lo bauticen.
Pero si él no se ha casado, pastor. Pero tiene 6 meses de no estar con la señora. Y lo más seguro es que no se va a levantar, él se va a morir. Bautícenlo, no se les quita nada a ustedes. Ustedes no pecan con eso. Ustedes no se van a morir por eso. Ahí cerca de él hacía una hondonada, un caño, daba la vuelta así y volvía a pasar y seguía de largo. Yo le dije: ahí hagan una poza, muchachos, ustedes, y llamen los que vengan y lo bauticen, porque él quería bautizarse y él quería casarse. Él quería irse con Cristo Jesús. Después de haberle explicado las palabras, él se reconcilió con el Señor porque estaba apartado. Consagró su vida, lo bautizaron, hicieron una breve ceremonia y como a los 8 días fuimos al sepelio. Se fue. Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él desea. El Espíritu Santo es el mismo para siempre. Estará con nosotros en esos momentos tan necesarios y que ya no tenemos alternativas, que ya no tienen solución. No crea que ha visto todo. Aún faltan algunas cosas por ver. Hay algunas experiencias que usted necesita saber, entender, recibir, vivir para la gloria del Dios Altísimo. Él solamente puede hacer esa obra de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración, de resolución de problemas tan grandes e imposibles de solucionar humanamente. Para nosotros es imposible. ¿Y sabe por qué muchas veces se hace difícil nosotros resolver los problemas? Porque nosotros no perdonamos. Nosotros no perdonamos. A pesar de que Cristo murió en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados, nosotros nos es difícil perdonar. Morimos luchando para perdonar. Estás batallando para perdonar. Perdona. Perdona. Perdónala, perdónalo. Él ha sido parte de un plan contigo para que tú entiendas las misericordias de Dios, la capacidad de Dios, la grandeza de Dios, el señorío de Dios y las alternativas y oportunidades que Dios tiene. Por amor a Dios, recuerda dónde estaba Abraham y quién era el papá de Abraham. ¿De dónde sacó Dios a Abraham para hacerlo el padre de la fe? El Espíritu Santo de Dios sigue trabajando. Ora a Dios para que Él ministre la vida de tu hijo, de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa. Que ministre de manera particular y que te saque adelante. Es el tiempo de la iglesia disfrutar de la compañía, del ministerio del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tiempo trabajando solos? ¿Cuánto tiempo luchando solos? ¿Cuánto tiempo sufriendo solos? ¿Cuánto tiempo marchando solos? Teniendo una ayuda tan grande y alguien tan poderoso como el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo hoy no obra, se debe a que hay creyentes que lo traicionan, porque esperan ver una obra de Él para acreditársela a ellos.
Otros niegan la posibilidad. Otros dicen simplemente el Espíritu Santo es un adelanto de la salvación y ya, no más. Desde que me entregué, me bautizó. Él no te ha bautizado mientras tú no hables en nuevas lenguas, mientras tú no sientas las corrientes de lo alto, mientras que no venga sobre ti la preparatoria antes del ministerio, mientras no venga sobre ti el poder del Espíritu Santo de Dios que vino sobre Jesús, que vino sobre Pedro, sobre Juan, sobre todos aquellos que murieron por la causa de Cristo. Y tú puedes decirme y litigar y hacer pedagogía, más filosofía y agregarle muchas más cosas, pero te advierto una cosa: el Espíritu Santo quiere levantarte para un ministerio de verdad, para que donde te pares, así sea sobre una piedra, sobre una roca, hayan frutos. Porque el que da los frutos, el que produce al 100 por 1, al 60 por 1, al 100%, se llama Espíritu Santo de Dios. El que hace que la semilla que desecharon los sembradores, que quedó a la vera del camino, y que las aves vinieron y comieron, que saquearon, que arrancaron, el único que da crecimiento se llama Espíritu Santo de Dios. El único que hace que un cristiano fructifique y permanezca siempre en los caminos de Dios se llama Espíritu Santo de Dios. Usted puede tener 1000 conocimientos, 1000 escalafones, cientos de talleres intensivos y conocimientos de una y de otra parte en retórica, en hermenéutica, en homilética, en lo que usted quiera, interpretación bíblica. Pero si el Espíritu de Dios no obra, no hay cambios, no hay nuevo nacimiento, no hay una vida nueva. El único que hace que haya vida nueva se llama Espíritu Santo de Dios. Necesitamos vivir una vida comprometida con Él. Necesitamos dejar de amar la liturgia, la misma forma, la misma rutina, la misma tragedia de siempre. Necesitamos dejar que Él obre. Necesitamos sentarnos y ver cómo Él hace la obra. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos oírle. Necesitamos sentirle, pero necesitamos verlo trabajar para aprender de Él. No podemos morir en una costumbre. No podemos sencillamente decir que ya somos porque no lo sabemos de memoria. Cuando no hay ni siquiera una emoción para hacer lo que estoy haciendo. No hay un sentimiento que me haga decir que yo estoy siendo impregnado por el Espíritu de Dios para hacer esa labor. Pasan los días, pasan los años, pasan los meses y seguimos siendo lo mismo. Y el Espíritu Santo, igual que a Cornelio, te ha enviado ángeles, te ha enviado hasta arcángeles, te ha enviado hombres, mujeres, te ha hablado a ti de noche. Mientras reposas, Él te ha despertado y te has descubierto cuál es la solución, pero tú no la aplicas. Por eso necesitamos volvernos amigos del Espíritu Santo de Dios. Que no sea mecánico, que no sea tan sin sabor, que no sea sin poder
que sea con poder de lo alto. El descuido con respecto al Espíritu Santo es lo que hace que el Evangelio, que es poderoso, glorioso, que es poder de Dios para salvación, se convierta en una noticia vieja, como las antigüedades de un museo o las momias de Egipto o las 7 grandes maravillas del mundo. Solamente esplendor visual. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y permítame decirle desde este lugar, desde esta plataforma, que la única alternativa que tiene toda la humanidad, llámese como se quiera llamar, se llama el Evangelio. Y el Evangelio tiene que llegar a las puertas, como llegó a China, como llegó a Corea del Sur, como llegó a Cúcuta, como llegó a las montañas del Perijá, con hombres que el Espíritu Santo de Dios mandó a que llevaran un mensaje de salvación a las almas perdidas. Como llegó a las calles de Valledupar. Es la única manera de que el Evangelio se convierta en poder de Dios para salvación. Porque no hay acepción de personas. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío sea salvo. Pero el que hace la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo vamos a empezar a dejar que Él obre? ¿Cuándo vas a dejar de ser tan importante para dejar que Él sea el importante? Yo creo que esta es una buena hora para decirle a Dios: Dios, como dijo Samuel, hasta aquí nos has ayudado. Y nosotros estamos seguros que nos seguirás ayudando hasta el final de nuestras vidas. Pero hay una gran y urgente necesidad, que es que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, tome el control de nuestras reuniones, tome el control de nuestras familias, tome el control de nuestras almas, que por muchas oportunidades les ha hablado, les ha tocado a la puerta, les ha llamado, pero nosotros no hemos obedecido. Y el Evangelio es poder de Dios y lo hemos visto de esa manera y nos sentimos agradecidos contigo por enviarnos las buenas noticias de salvación. Pero hoy necesitamos que tú nos ayudes a comprender, igual que a Pedro. Pedro mata y come. Y no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. No tengas temor de ir. Pon tu fe y ve y lleva el mensaje, que yo me encargo del resto.